Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto para mí estar el día de hoy en la Cámara de Senadores platicando con Tatiana Cloutier, diputada. Tatiana, gracias por estar con nosotros. Al contrario, siempre es un gusto compartir con Líder. Gracias a ustedes. Quiero comenzar esta pregunta. A más de 7 meses de esta administración, ¿cómo sumar a los escépticos que todavía no creen en el proyecto de nación? ¿Cómo acercarlos? Primero, no creo que todo el mundo vaya a caber nunca, creo que el escéptico seguirá siendo escéptico, creo que siempre los pesos y contrapesos son buenos, el que no todo el mundo esté de acuerdo siempre ayuda también. ¿Por qué? Porque somos un país plural, diverso, distinto y vale la pena que sigamos siendo como tal. ¿Cuál sería el punto al que sí creo que es diferente? Sumar a la gente a apoyar a México. Y ahí sí creo que son, en esta parte de los escépticos, los más que manejar como escépticos, es hacerlos que capten y entiendan que si le va bien a México, nos va bien a todos, y que en lugar de, eso no significa que tengan que estar de acuerdo ni con todo ni de todo, pero escupir y tirar y vomitar tanto odio y tanto coraje y tanto enojo, no nos suma a todos como mexicanos. Y eso no significa que tengan que apoyar todas las medidas ni las medidas propias que se proponen por parte del presidente. Entonces, ¿qué hacer? Yo simplemente haría este recordatorio de que tenemos que captar que la energía que le aventamos al entorno es la energía que generamos para todos y que más nos conviene por el bien de todos, que trabajemos por una energía más amable, más sumatoria, más de unidad, más de empujar a que a México le vaya bien a pesar de nuestras diferencias. Hablando de energía, en este momento hay un tema muy importante del empoderamiento femenino, el Time's Up, hasta las películas de superhéroes hablan del empoderamiento femenino, ¿no? ¿Cómo te sumas a esta ola? La gente te ve como una figura femenina de poder y de importancia en el ámbito político. Para mí, ¿qué es el poder? Yo creo que sería la parte importante. Para mí el poder tiene que ver más, como lo hemos entendido históricamente, es con poder ser inspiración para que más gente se motive, se comprometa a hacer que las cosas sucedan hacia donde uno cree. Y entonces es que me encanta a mí de esta parte de poder decir cómo le hacemos para asumirnos con poder. Todas las personas tenemos poder, no importa qué hagamos, cómo estemos, hombres, mujeres, chicos, grandes y todo. La pregunta es si lo asumo como tal o no. Y en esto me encanta a mí pensar que las niñas, las jóvenes, las mujeres podemos entender, y si en eso sirvo de algo, qué bueno, podemos entender que la pregunta es ¿para qué uso el poder que tengo? Y si lo uso para construir, si lo uso para destruir, si lo uso para construir colectivo, si lo uso para destruirme, si lo uso en beneficio de un poder superior en términos de poder multiplicar o que construyamos una fuerza que suma más, o si lo sumo o si lo resto, para estar destruyendo. Entonces, para mí esa es la parte que me gusta. A mí me gusta usar el pequeño, mucho, como lo quiera llamar alguien, poder que tengo para sumar y no para destruir. Tengo en mis manos este libro, Juntos Hicimos Historia, y aquí hablas de que eres una mujer espiritual, crees en Dios, y quisiera yo preguntarte, los mexicanos hemos tenido una experiencia poco agradable con los políticos. Yo pensé que ¿Cómo? Con Dios. No. Hasta donde yo sé, no. Pero hemos tenido una experiencia poco agradable con los políticos. Y sí creemos en Dios, la mayoría de los mexicanos. Y cómo podernos contagiar de esta energía de la que tú hablas en este libro, de sumar, de lo que me acabas de decir ahora mismo. Fíjate, te comparto algo, nunca se me olvida, mi papá decía, y esto es para el Dios de cada quien, el que cada quien que crea como lo crea. Hay algunos inclusive dentro de la parte de de los alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, que hablan de un poder superior, es decir, una fuerza más allá de lo que estamos aquí terrenalmente hablando. Y que decía mi padre, y me encanta mucho porque comentaba él que decía, el de arriba siempre pone su parte. Entonces el de arriba está puesto, pero te tienes que mover tú. No se vale, y esto lo decía mucho con mis estudiantes, que digas, es que voy a ir a pedir para pasar. Pues sí, pero si pides para pasar y no estudias, pues aunque pidas.
Entonces el de arriba siempre pone su parte y la pregunta es si nosotros ponemos la nuestra. Y aquí es, si yo pongo todo es que no confío en los políticos. La pregunta es si confío en que yo soy capaz de que cuando yo hago mi tarea y voy y le pido y le exijo al que le tengo que exigir o le pido al que le tengo que pedir, van a suceder las cosas o no. Y ahí es donde está la magia o donde está lo que tenemos que hacer. Es decir, tú no le dijiste al que tú creas, oye, quiero un día tener una entrevista con Tatiana. Llamaste por teléfono, vaya, a eso me refiero. Sí, a eso me refiero, ¿no? Entonces es que hago, creo, confío en las cosas y voy haciendo la tarea para que sucedan. Y yo creo que esta mala experiencia que hemos quejándonos mucho como ciudadanos de que no hemos tenido buenos políticos, tiene que ver con que no nos hemos hecho tampoco responsables de votar correctamente. Votamos a lo tonto, y cuando digo a lo tonto es, no analizo por quién estoy votando, no me doy cuenta qué ha hecho en el pasado esa persona, y si la persona Juan, Pedro, María, en el pasado votó como yo no quería, no me gustaba lo que hacía, etcétera, y me viene a volver a pedir su voto, la pregunta es, ¿voto por ella o no voto por ella? Y esas son las cosas en las que tendríamos que estar caminando para ser responsables y asumir que hacia ese lado vamos a caminar si yo no hago la tarea tampoco. ¿Con qué sueña Tatiana? Hablas y lo voy a citar textual, saqué unas frases de tu libro. Los pensamientos positivos transforman al mundo. ¿En qué sueñas? ¿Qué sueño? Sueño y trabajo con un México más justo. Sueño y trabajo por un México en donde los que se quedaron atrás puedan tener una mano extendida para caminar al paso que lo deseen, pero que origen no sea destino. Es decir, si nací en una circunstancia muy adversa, no me tenga que mantener ahí si deseo hacer cosas para caminar y que mi esfuerzo se vea favorecido. Sueño en un lugar, en un país en donde las mujeres y los hombres nos respetemos, en donde nos respetemos de tal manera en que para que tú me hagas caso o tú me atiendas o tú puedas convivir conmigo, pueda ser a través del diálogo lo que nos lleve y no el arma ni el golpe lo que nos lleve a poder llegar a un acuerdo forzado, y donde tú como varón no sientas que tienes derechos sobre mí como mujer por el solo hecho de que eres varón, y donde yo como mujer sepa no vengarme de la historia para venir a una revancha, y eso es en lo que sueño. ¿Crees que sea, dentro de esta república amorosa en la que tú formas parte, crees que sea también el momento de apretar un poquito el cinturón, de empezar a ir a perseguir a los corruptos? Yo creo que todos los días es momento de perseguir el amor, o la república amorosa esta no se dará si no hacemos que las cosas se lleven a su justa dimensión, y una justa dimensión es que empiece a haber consecuencias a los malos actos de quienes le hicieron daño a este país. Como coordinadora de la campaña de nuestro actual presidente, ¿cómo hablas con él? ¿Eres una persona de su entera confianza? ¿Eres una persona que él escucha? ¿Cómo te acercas a él cuando hay algo que a lo mejor no compartes al 100% de lo que él toma decisiones? Y no es con él, sino con todos, te puedo decir, porque lo hago con mi marido, le digo, oye, no me parece, sí, lo hago con mi marido, le digo, oye, no me parece esto, y él me dice, pues no lo veo yo así, y te digo aquí con el presidente, comento con él, le digo, oiga señor, no vengo a compartir esta información con usted, comparto información, y pues eso es lo que me dedico a hacer, compartir información. Creo que otra vez, si nosotros queremos que cualquier persona, y más una persona en los términos en los que está él, te diga, sí estoy de acuerdo contigo y vamos a hacerlo así, no es, tú dejas información en el todo de la que ellos reciben cotidianamente, yo creo que la acomodan, y un día ves y oyes y dices, mira, por ahí vino, ¿sí? En el libro también nos platicas ciertas situaciones que se dieron durante la campaña de decisiones, en las que tú no estabas al 100% de acuerdo, ¿cómo las manejaste? Hoy en día, ¿hay algo con lo que no estés de acuerdo? Les digo siempre, y así lo comento, a veces la velocidad, o sea, no todo mundo corremos o caminamos al mismo paso, y a veces cuando uno lleva un paso distinto al resto y el paso es muy acelerado,
a veces vas dejando atrás a otros y eso tiene consecuencias. Ahora ha sucedido algo muy importante que se comenta como uno de los triunfos más importantes de este gobierno, que es este acuerdo migratorio. Hay gente obviamente que especula sobre que pues incluso han dicho que se vendió la soberanía. ¿Qué opinas de esto? Fíjate, y lo que pongo es, y hoy en la mañana leía un artículo en Nuevo León sobre algo de los acuerdos de Tijuana o algo y Tijuana o Andrés Manuel y Tijuana, y les decía que parece que no tenemos lado. Si no lo hubiera hecho, es que no hace y no sabe acordar, es igual, no te, este hombre no sabe llegar a acuerdos. Lo hizo, entregó al país. Primero, vamos a ver, y si lo hago en un comparativo con la historia del México reciente, desde Felipe Calderón, si no es que antes, pero me consta que con Felipe, al país entraron armamento, gente de seguridad, no sé cómo le queramos llamar, si soldados disfrazados, no disfrazados, de la DEA, de quién, o sea, entraron al país a apoyar en el tema de seguridad y narcotráfico por parte de Estados Unidos, se firmó un acuerdo y la pregunta es, para mí eso es entregar al país, caray, si me quiero ir a los términos de lo que se utilizan. ¿Por qué? Porque que venga otro a ver cómo se va a manejar la seguridad en el país y que se meta y que tenga capacidad de vigilar, etcétera, etcétera, eso es una invasión de funciones. Entonces, y nadie dijo nada. Entonces es desde dónde lo quiero ver. Hay una manera de ponerle, y yo pudiera decirte que cuando pasó eso con Felipe, pudiera decir yo vinieron a coadyuvar. Otros dirían vinieron a espiar, otros dirían vinieron a insertarnos sus armas. Y la pregunta es cuál de las tres quieres ver, porque las tres pueden tener un poco de verdad. Yo lo que te digo es, ahí en el escenario de lo que pasó internacionalmente, yo le creo bastante al al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Marcelo fue muy claro y nos expuso qué se hizo y cómo se hizo. Y también volvemos a lo mismo. Estados Unidos está en elecciones, o el presidente Trump está en elecciones, y él hace sus jugadas en elecciones, que las seguirá haciendo, y tenemos un tratado un TEMEC que está por aprobarse, y habremos de apegarnos a una cosa y otra. La más importante es que no se mezcle A con B y que podamos avanzar y que cuidemos las fronteras, nosotros la nuestra y ellos la suya, y que también ellos saben que si no quisieran que entráramos a Estados Unidos, ellos saben cómo cerrarla, y si no la cierran es porque hay algún interés en no cerrarla realmente, y tienen todo el pretexto para seguirlo gritoneando. Tatiana, hay muchas cosas imperantes en México. ¿Cuál crees que sea la más importante? ¿Crecimiento económico, ecología, seguridad? Primero es, sin planeta no hay nada. O sea, entonces la primera pudiera decirte, para mí es el cuidado de la tierra y que cada quien hagamos lo que nos toque. Esa sería como la primera, pero luego nos vamos al plano nacional. Creo que la seguridad es un tema fundamental, porque cuando hay seguridad me animo a invertir, cuando hay seguridad me animo a salir a la calle y poder hacer mil cosas más, cuando hay seguridad tengo libertad de esparcimiento, la seguridad me permite la libertad. Y evidentemente aquí es primero el huevo o la gallina. ¿Estamos así porque no hay desarrollo? ¿O estamos así porque hay corrupción? ¿O estamos así por cuál? Entonces se vuelve como una cabeza con muchos pies, pero puedo poner como punto central la seguridad. Saqué algunas frases que leí en tu libro. Dice, el poder actúa para no permitir cumplir sus metas a las personas. Cuando yo me creo que el poder por sí, otra vez la pregunta que me hacías hace rato, que si el poder yo lo tomo, lo veo como que no es para servir a la gente, si el poder lo tomo que es como hoy tengo poder y me subí ya no voy a decir un ladrillo, voy a decir a un mosaico de esos delgaditos que se ponen en el baño, que no miden ni 2 milímetros, y me mareo con eso. Entonces el poder no sirve para lo que es, para hacer que las cosas sucedan, sino para yo servirme y abusar de los demás, y en ese creo que no es el poder que queremos.
nos resulta también a veces un poco increíble que un político hable de intuición, y en tu libro dices, la intuición ha sido gran compañera en mi vida, si estamos atentos podemos descubrir segundas intenciones. Sí, cuando lo dice el Bill Clinton, inclusive, Bill Clinton dice que siempre siguió su instinto y que cuando no lo siguió fue cuando se equivocó. Y eso no quiere decir que no tengas elementos. Si yo tengo que tomar una decisión, aquí están los elementos con los que voy a tomar la decisión, y veo números y veo circunstancias y todo, pero a ver, estoy por decidir esto, ¿me conviene eso o no? Y hay veces que algo te dice, híjole, por ahí no es, y es nomás como hacerte para atrás y decir, por ahí no. En la política no se habla de sentimientos y la gente quiere ver gente normal. Todos los seres humanos somos seres humanos, vaya la redundancia, aquí un político no tendría por qué no ser un ser humano, y normalmente los tendemos a ver así como, e inclusive somos absurdos en eso, porque los queremos ver iguales a nosotros y los tratamos diferente, y luego los queremos juzgar como que fueran extraterrestres, y luego los queremos juzgar como que fueran trapos, ¿no? Los queremos terrenales, pero los vemos desde lejos, y podemos pensar que el que muestren sentimientos, el que podamos entender que se equivocan y todo lo demás, los pone en una tela en donde no serían como que son normales. Entonces como que el mismo ciudadano va y viene entre una cosa y otra, y los medios de comunicación también lo hacen y se contradicen porque lo quieren de una manera y lo juzgan de otra. La política es de desencuentros, por eso es política. A veces hay que tragarse el enojo y pensar en un bien mayor. Platícame una experiencia que te haya tocado. Lo cuento en el libro, y no digo que la política sea de desencuentros, no dice así la frase la acomodaste. Sí, porque me acuerdo perfecto y no dice así. Es un hecho, es un evento que tuvimos en donde dices, me tocaba el cierre de campaña en Nuevo León, habíamos hecho ciertos acuerdos con el PT y los acuerdos no se cumplieron, y había dos maneras de enfrentarlo: hacer un berrinche y no, o decir, nos vemos en la cuenta larga. Y había un propósito mayor, el propósito mayor es que las cosas salieran bien para que Andrés Manuel ganara la presidencia de la República. Y si eso pasaba, porque decir, me trago el que no cumplimos los acuerdos, me bajo, no subo al telón y se acabó. A eso me refiero. ¿Es un político? Es parte, no necesariamente, es parte de entender que hay un propósito mayor. Y la última pregunta, Tatiana, y creo que la obligada, hay mucha gente que lo dice, ¿no? Oficiales y no oficiales, pero sí hay gente que te ve para la próxima candidatura a la presidencia. Fíjate, tenemos, y tú me lo acabas de decir ahorita, 7 meses en este recorrido y en este caminar. El empezar a hablar de cosas que no son nos desvía de lo que tenemos que estar hablando. Tendríamos que estar hablando ahorita cómo le vamos a hacer para sacar adelante el Tren Maya, cómo le vamos a hacer para cumplir los acuerdos del 2030, cómo le vamos a hacer para que al presidente le vaya mejor, cómo le vamos a hacer para poder hacer avanzar y recobrar la dignidad en el Congreso. Si yo me pongo a pensar en cosas, así como se dice eso, se dicen otras cosas. Entonces yo creo que lo mejor es atender lo que nos toca en este momento, que es que nos vaya bien en el Congreso, que nos vaya bien con el presidente, para que le vaya bien a México. Tatiana, te agradezco mucho esta charla para Líder México. Ha sido un placer. Al contrario, mucho gusto.